Buen día, vamos a mirar hoy operaciones con los números racionales. Observaremos dos formas de resolver la suma de números racionales. Entonces miremos el primer ejercicio. El primer ejercicio me dice que realizar las siguientes operaciones. Un medio más 3 quintos. Si observamos tiene diferentes los denominadores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir las fracciones que me dan un medio y 3 quintos. Las escribimos y a la derecha vamos a colocar los denominadores. Los denominadores son el 2 y el 5. Aquí los tenemos, 2, 5, 2, 5. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar el denominador de la primera fracción, es 2. Entonces cancelamos este 2. Cancelamos el denominador de la fracción. Y luego la fracción 1/2 la multiplico por el denominador que me queda. Entonces me quedaría 1 por 5 y luego 2 por 5. Entonces se multiplica 1 por 5, perdón, 1 por 5 y luego 2 por 5. Y esto me daría igual 1 por 5, 5, 2 por 5, 10. Para la siguiente fracción, 3 quintos, entonces miramos los denominadores, cancelamos el denominador de la fracción, en este caso sería el 5, y multiplicamos 3 por 2 y posteriormente 5 por 2 en la parte de abajo. 5 por 2 y esto me daría 3 por 2, 6 y 5 por 2, 10. Observemos que ya las fracciones que hemos obtenido tienen el mismo denominador. Entonces lo que hacemos ya es sumar estas fracciones que tienen el mismo denominador. 5 décimos más 6 décimos. Se suman los números de arriba, 5 más 6, y se coloca el mismo denominador. 5 más 6, 11 décimos. Y ya no podemos simplificar esta fracción. Listo. Entonces esta sería la respuesta de esta suma. 11 décimos. Vamos a hacer la siguiente. Entonces, para la siguiente, escribimos los números racionales. Menos 4 tercios, aquí lo tengo, 7 sextos. Y a la derecha vamos a escribir los denominadores, 3 y 6, 3 y 6, 3 y 6. Y luego analizamos el primer número racional, sería menos 4 tercios. Como su denominador es 3, entonces cancelamos ese denominador acá y me quedaría el 6. Eso quiere decir que el numerador lo multiplicamos por 6, lo escribimos en la parte de arriba, multiplicamos por 6 arriba y posteriormente 3, el denominador lo multiplicamos también por 6 y lo escribimos en la parte de abajo, por 6. Y me daría menos 4 por 6, menos por más da menos, 6 por 4, 24, sobre 3 por 6, 18. Bien, continuemos con la siguiente. En la siguiente tenemos 7 sextos. El denominador es 6, entonces cancelamos este denominador 6 y multiplicamos 7 por 3. Lo escribimos en la parte superior,
7 por 3 y posteriormente 6 por 3 y lo escribimos en la parte inferior, 6 por 3 y me daría 7 por 3 21 y 6 por 3 18, 21 18avos. Teniendo ya los denominadores de las fracciones obtenidas el mismo número, procedemos a sumarlos. Te voy a sumar estos dos números, menos 24 18avos más 21 18avos. Entonces lo que hacemos es sumar la parte de los numeradores y escribimos el mismo denominador. Entonces sería menos 24 más 21 y esto me daría menos 3 sobre 18. Esto lo puedo simplificar sacando tercera de 3 1, tercera de 18 6 y me daría menos un sexto. Y esta sería la respuesta. Entonces esta operación me da menos un sexto. Bien, vamos a mirar el ejercicio literal C. Entonces igualmente aquí tenemos tres números racionales, los copiamos. Menos 2 tercios es el primero, el que sigue sería 3 quintos y el último haría menos 5 cuartos. Copiamos los denominadores 3 5 4 3 5 4 3 5 4 y 3 5 4. Posteriormente entonces vamos a cancelar el denominador del primer número. Aquí aparece el 3, entonces debemos cancelar este 3 y multiplicamos estos dos. 5 por 4 20 y procedemos a multiplicar este numerador, menos 2 por 20, lo escribimos en la parte superior, multiplicamos arriba por 20 y posteriormente el 3 que está en el denominador lo multiplicamos por 20 y lo escribimos en la parte de abajo por 20. Entonces esto me daría menos 2 por 20, daría menos por más, da menos 2 por 20, 40, sobre 3 por 20, 60. Para el siguiente tenemos 3 quintos, su denominador es 5, entonces cancelamos este 5 y multiplicamos 3 por 4, 12. Multiplicamos los denominadores que me quedan y luego multiplico 3 por 12, lo escribo en la parte de arriba y luego 5 por 12 y lo escribimos en la parte de abajo. Entonces sé que 3 por 12 me da 36 y 5 por 12 me da 60. Y finalmente tenemos el número menos 5 cuartos, el denominador es 4, entonces cancelamos este denominador acá y multiplicamos los dos números que me quedan, 3 por 5, 15. Y procedemos a multiplicar el menos 5, que es el numerador, por 15 y posteriormente multiplicamos el denominador 4 por 15 y lo escribimos en la parte inferior y esto me daría menos por más da menos, 5 por 15 me daría 75 y 4 por 15 me daría 60. Una vez tenemos ya los números obtenidos con el mismo denominador, procedemos a sumarlos. Entonces vamos a sumar
estos tres numeritos. Entonces vamos a sumar menos 40 sesentavos más 36 sesentavos menos 75 sesentavos. Aquí sumamos los numeradores y colocamos el mismo denominador. Entonces me daría 60 y arriba tengo menos 40 más 36 menos 75. Si sumo los negativos, menos 40 menos 75 me daría menos 115 más el positivo, que es 36 sobre 60, y menos 115 más 36, eso me daría menos 79 sobre 60. Y de esa forma hemos resuelto el ejercicio. Entonces me daría menos 79 sesentavos. Menos 79 sesentavos. Quiere decir que la solución de esto es menos 79 sesentavos. Bien. Vamos a hacer el ejercicio D. Entonces, igualmente, ubicamos los números menos 1/2, 2 tercios y menos 5 sextos. Los denominadores son 2, 3 y 6, 2, 3, 6, 2, 3, 6, 2, 3, 6. Y procedemos a mirar el denominador de del primer número es 2, entonces yo cancelo ese número acá y multiplico los dos números restantes, 3 por 6, 18. Posteriormente procedemos a multiplicar el numerador, que es menos 1, por 18, y el denominador, que es 2, también lo multiplicamos por 18 y se escribe en la parte inferior. Y entonces me daría menos 1 por 18 daría menos 18 y 2 por 18 daría 36. Para el siguiente hacemos lo mismo. Miramos el denominador es 3, entonces cancelamos ese 3 y multiplicamos los dos números restantes, 2 por 6, 12. Y procedemos a multiplicar el numerador por 12 en la parte superior y el denominador por 12 en la parte inferior. Entonces me daría 2 por 12 daría 24 y 3 por 12 daría 36. Y finalmente tenemos el número menos 5 sextos. Tiene denominador 6, quiere decir que cancelamos ese 6 de acá y multiplicamos los dos que me quedan, 2 por 3, 6. Finalmente multiplicamos el menos 5 por 6, lo escribimos en la parte superior, y 6, el denominador, por 6 lo escribimos en la parte inferior. Entonces, menos 5 por 6 daría menos, por más da menos, 5 por 6, 30, sobre 6 por 6, 36. Podemos observar que ya los números equivalentes que hemos obtenido tienen el mismo denominador, entonces podemos proceder a sumar dichos números. Entonces el primero es menos 18 sobre 36, el segundo es 24 sobre 36 y el último es menos 30 sobre 36. Entonces colocamos el mismo
denominador, que sería en este caso el 36, y hacemos la operación entre los numeradores, menos 18 más 24 menos 30, y sumamos los negativos. Menos 18 menos 30 daría menos 48 más 24 sobre 36, y menos 48 más 24 me daría menos 24 sobre 36, y esto podemos simplificarlo dividiendo directamente por 12. Si 24 lo divido por 12 daría 2, y si 36 lo divido por 12 daría 3. Entonces me daría menos 2 tercios. Y esta sería la respuesta de este ejercicio. Menos 2 tercios. Entonces podemos decir que la respuesta sería menos 2 tercios. Bien, y de esta forma hemos utilizado este método para hallar la suma de las fracciones o de números racionales dados. Vamos a hacer las mismas sumas, pero utilizando otro método, que es el método del mínimo común múltiplo. Entonces miremos el otro método que también nos sirve para sumar fracciones o números racionales. Tenemos un medio más 3/5, entonces miremos los denominadores. Como son diferentes, vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 2 y de 5. Eso lo hacemos escribiendo el 2, escribiendo el 5, descomponiéndolos en sus factores primos. Aquí sacamos mitad de 2, 1, el 5 no tiene mitad, se baja, y finalmente sacamos quinta, daría 1. La multiplicación de estos dos factores primos me daría el mínimo. 2 por 5 me da 10, quiere decir que el mínimo es 10. Luego vamos a hallar números o fracciones equivalentes a las dadas que tengan denominador 10 y que tengan denominador 10. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo. Aquí dividimos el mínimo por el respectivo denominador. 10 dividido 2, esto me da 5. Y este 5 lo multiplico por el numerador. Se multiplica 5 por 1, 5. Lo mismo hacemos en la parte inferior. El 10 lo vamos a dividir por el respectivo denominador. Esto me daría 2. 10 dividido 5 da 2. Y este 2 se multiplica por el respectivo numerador. 2 por 3, 6. Si observamos, ya obtenemos fracciones equivalentes, 5 décimos y 6 décimos, que tienen el mismo denominador, las cuales ya las podemos sumar sin problema. Entonces daría 5 décimos más 6 décimos. Sumamos los numeradores, 5 más 6, y colocamos el mismo denominador. Entonces me daría 11 décimos, y esta sería la respuesta. Luego esto me da 11 décimos. Miremos el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio me dicen sume menos 4 tercios más 7 sextos. Los denominadores son 3 y 6, son diferentes, entonces vamos a hallar el mínimo de ellos. Los colocamos en una línea horizontal, los descomponemos en sus factores primos. El 6 se le puede sacar mitad, este 3 no tiene mitad, se baja, mitad de 6, 3, y estas dos sacamos tercera, 1 y 1. Multiplicando estos dos, 2 por 3 me daría
6, que sería el mínimo, 6. Entonces debemos hallar fracciones equivalentes que tengan denominador 6. ¿Por qué 6? Porque 6 es el mínimo que nos dio. Entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Vamos a dividir este 6 entre el denominador de la fracción 6 dividido 3, y esto me da 2. Y este 2 lo multiplico por el número de arriba, por el numerador. Entonces 2 por menos 4 daría menos 8. Y para la siguiente sería dividir 6 entre el denominador, esto me da 1, y este lo multiplico por el respectivo numerador, 1 por 7, 7. Si observamos, ya tengo aquí los números equivalentes con el mismo denominador. Entonces, cuando eso sucede, ya los podemos sumar tranquilamente. Entonces me daría menos 8 sextos sumado con 7 sextos. Y colocamos el mismo denominador y hacemos la operación de los numeradores. Menos 8 más 7 me daría menos 1 sexto, y esta sería la respuesta. Quiere decir que esto da menos 1 sexto. Bien. ¿Listo? Bien, vamos a hacer este otro ejercicio, el cual tiene 3 números, 3 sumandos. Entonces me da menos 2 tercios, 3 quintos y menos 5 cuartos, que lo tenemos acá. ¿Listo? Entonces los denominadores son 3, 5 y 4, son diferentes. Vamos a hallar el mínimo como múltiplo de 3, 5 y 4. Entonces los colocamos 3, 5 y 4. Trazamos una línea vertical. Dividimos por 2 porque el 4 es divisible por 2. Este 3 no es divisible por 2, se baja. Este 5 tampoco, se baja. Y 4, mitad de 4, 2. Volvemos a dividir por 2. El 3 no es divisible por 2, se baja. El 5 tampoco. Y mitad de 2, 1. Ahora continuamos con este 3. Sacamos tercera. De 3, 1. El 5 no es divisible por 3, se baja. Y finalmente sacamos quinta, 1. Entonces multiplicamos estos números, estos factores primos. Sería 2 por 2 por 3 por 5. Esto me daría 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 12 por 5, 60. Quiere decir que el mínimo es 60. Entonces aquí debemos escribir como denominador común el 60. Aquí escribimos 60. Y acá también escribimos el 60. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a dividir el 60 entre 3, entre el denominador, y esto me da 20. Y este 20 lo multiplico por el numerador. 20 por menos 2 daría, más por menos da menos, 20 por 2, 40. Posteriormente, 60 lo dividimos por el denominador de la segunda fracción, que es 5. 60 dividido 5 da 12, y este 12 lo multiplicamos por el número de arriba. 12 por 3 daría 36. Y finalmente 60 lo divido entre 4. 60 dividido 4, esto me da 15. Y este 15 lo multiplico por el numerador, más por menos da menos. 15 por 5 me daría 75. Bien, si observamos, ya tengo los números obtenidos, tienen el mismo denominador, 60, 60. Entonces yo puedo ya sumarlos para obtener el resultado. Entonces aquí me daría menos 40 sesentavos más 36 sesentavos
menos 75 sesentavos. Sabemos que colocamos el mismo denominador 60 y sumamos los números de arriba, los numeradores, menos 40 más 36 menos 75, y esto me daría, sumo los negativos, menos 40 menos 75 me daría menos 115 más 36 sobre 60. Al hacer esta operación, menos 115 más 36, eso me daría menos 79 sesentavos. Y esta sería la respuesta del ejercicio, menos 79 sesentavos. Entonces podemos colocarla acá, menos 79 sesentavos, menos 79 sesentavos. Esta sería la respuesta. Bien, y finalmente vamos a hacer este otro ejercicio, el cual me dice que vamos a hacer la operación de menos 1/2 más 2/3 menos 5/6. Observemos que los denominadores son diferentes, entonces escribimos menos un, vamos a escribir a obtener, fracciones equivalentes a menos 1/2, a 2/3 y a menos 5/6 que tengan como denominador el mínimo como múltiplo que vamos a hallar. Entonces hallamos el mínimo de 2, de 3 y de 6. Descomponemos en factores primos, entonces sería mitad de 2 1, el 3 no es divisible por 2, se baja, y 6 dividido 2 da 3. Finalmente sacamos tercera, 1 y 1. La multiplicación de estos dos factores primos me da el mínimo, 2 por 3, 6, quiere decir que el mínimo sería 6. Entonces vamos a hallar fracciones equivalentes que tengan denominador 6. Entonces para ello dividimos el mínimo, que es 6, entre cada uno de los denominadores. En este caso 6 dividido 2, eso me da 3, y este 3 lo multiplico por el numerador, más por menos da menos, 3 por 1 3. Posteriormente dividimos 6 entre 3, 6 dividido 3 me da 2, multiplico ese 2 por el respectivo numerador, 2 por 2 da 4, y finalmente divido este 6 entre 6, eso me da 1, y este 1 lo multiplico por el respectivo numerador, que me daría 1 por menos 5 menos 5. Si observamos, ya tenemos las fracciones equivalentes con igual denominador, entonces ya las podemos sumar. Entonces vamos a sumar esas tres fracciones, me daría menos 3/6 más 4/6 menos 5/6. Sabemos que podemos colocar un solo denominador, 6, y sumar los numeradores, menos 3 más 4 menos 5, y esto me daría, en la parte de arriba me daría menos 3 menos 5 daría menos 8 más 4 sobre 6, y me da menos 8 más 4 daría menos 4 sobre 6 menos 4/6. Esto lo puedo simplificar, mitad de 4/2, mitad de 6/3, y me daría menos 2/3. Y esta sería la respuesta, menos 2/3. Bueno, jóvenes, esto era todo lo que les quería presentar hoy. Muchas gracias, nos vemos en la próxima ocasión.